Y si esta noche fuera la última oportunidad que tienes para hablar con Dios, ¿lo harías? ¿Qué pasaría si supieras que hay una conversación que podrías tener con el Creador del universo justo antes de cerrar los ojos? Una conversación que podría cambiar el rumbo de tu vida, sanar tus heridas, proteger tu familia y abrir los cielos sobre ti. ¿Y si te dijera que cada noche que te acuestas sin orar, estás dejando pasar una oportunidad divina para recibir dirección, consuelo, protección e incluso milagros que ya estaban preparados para ti, pero que quedaron suspendidos porque tus labios no se abrieron y tu espíritu no se conectó con el Padre? Hay un secreto espiritual que pocos conocen, una disciplina silenciosa, pero poderosa, que transforma el alma, renueva la fe y mantiene viva la conexión entre tú y Dios, la oración nocturna. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es solo una enseñanza más. Es una revelación que puede desbloquear un nivel de intimidad con Dios que cambiará tu manera de vivir. Porque cuando oras en la noche, cuando todo está en silencio, cuando el mundo se apaga, es allí donde el cielo se acerca. Imagina esto por un momento. Mientras tú duermes, hay batallas espirituales librándose a tu favor. Pero esas batallas muchas veces necesitan que tú actives la cobertura divina antes de dormir. Necesitan que tú hables con el Padre, que le entregues tu mente, tus emociones, tus decisiones, tus miedos, tus heridas, antes de cerrar los ojos. ¿Cuántas veces te has acostado con ansiedad, tristeza, culpa o temor, esperando que el sueño borre lo que te duele? Y si la clave para encontrar descanso verdadero no está en dormir más, sino en orar mejor antes de dormir. Este video es un viaje profundo. Vamos a sumergirnos en la palabra y vas a descubrir cómo Dios ha mostrado desde siempre la importancia de buscarle en la noche. Veremos cómo grandes hombres y mujeres de fe tenían este hábito, cómo la noche es un terreno espiritual decisivo, y cómo tú también puedes tener encuentros con Dios que sanen tu alma, calmen tu corazón y renueven tu propósito. En los próximos minutos vas a recibir enseñanzas ocultas en la Escritura. Vamos a caminar juntos por pasajes que muchas veces se pasan por alto, pero que contienen verdades tan poderosas que podrían ser la respuesta que has estado buscando desde hace tiempo. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición estancada en tu vida. Por eso necesitas llegar hasta el final. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo que es vital para tu fe y para este ministerio. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo aquí abajo. Es una forma de declarar que estás listo para recibir esta palabra, y también es un pequeño acto de compromiso con tu vida espiritual. Y si este contenido llega a ti, dale me gusta, porque de esa forma obligas a YouTube a mostrar este mensaje a otras personas que están necesitadas, como tú, de una palabra que transforme su noche y su vida. Así estás siendo parte de la difusión del mensaje de Dios. Te felicito por eso. Gracias por formar parte de esta comunidad de fe. Muchos no tienen una iglesia cerca, pero tú tienes este canal. Y este espacio se ha convertido en un altar digital donde muchos vienen a buscar a Dios cada día. Suscribirte no es solo seguir un canal, es decirle a tu espíritu, no quiero caminar solo, necesito seguir recibiendo palabra, guía y luz en mi camino. Y ahora sí, comenzamos este estudio. Abre tu mente, abre tu corazón, porque Dios quiere hablarte esta noche. El clamor de Jesús en Getsemaní, el poder espiritual de la noche. Cuando hablamos de la importancia de orar en la noche, no podemos empezar en otro lugar que no sea el huerto de Getsemaní. Allí, en una de las escenas más intensas de toda la
Biblia, Jesús mismo nos revela la profundidad espiritual que encierra la noche como escenario de intercesión, guerra espiritual y rendición total. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí, mientras yo voy allá y oro». Mateo 26:36. Imagina ese momento. La noche ha caído. La oscuridad cubre Jerusalén. Todo el mundo duerme, o al menos eso parece. Pero en un jardín escondido, el Salvador del mundo está por enfrentar su momento más difícil. ¿Qué decide hacer en ese instante? Orar, no predicar, no hacer milagros, no reunir multitudes. Orar, no en cualquier momento del día, de noche, en soledad, en intimidad, en angustia. Este pasaje no es solo un episodio dramático de los evangelios, es un mapa espiritual, es una ventana que nos muestra cómo Jesús se enfrentaba la noche, no con miedo, sino con oración, no con distracciones, sino con un corazón derramado delante del Padre. ¿Te has sentido alguna vez como Jesús en Getsemaní? ¿Te has acostado alguna noche con el alma cargada, sin saber cómo enfrentar el mañana? ¿Te has sentido tan abatido que ni siquiera sabes qué palabras usar en oración? Jesús te entiende, porque Él también sintió angustia, también sintió tristeza, también sintió soledad, pero no se desconectó de Dios. No se guardó el dolor, no se fue a dormir con la herida abierta, lo entregó todo en oración. La noche, el escenario de las decisiones eternas. La noche en la Biblia es mucho más que un momento del día. Es un símbolo espiritual. Representa transición, lucha, oscuridad, pero también encuentro, revelación y victoria. En Getsemaní, Jesús nos enseña que las decisiones más importantes de la vida no se toman en medio del ruido, se toman en la noche, orando. Mientras los discípulos dormían, Jesús sudaba sangre. Mientras el mundo estaba tranquilo, Él peleaba la mayor batalla, la de su voluntad contra la voluntad del Padre. Y en esa oración nocturna se rindió. Dijo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Aquí está el corazón de este tópico. La noche es el lugar donde tu voluntad muere y nace la voluntad de Dios en ti. La oración nocturna no es solo un acto religioso. Es una entrega, es una declaración espiritual que dice: «Señor, no me acuesto sin antes entregarte mi alma, mis miedos, mis decisiones, mis dudas. Aquí estoy, a solas contigo». La lucha entre carne y espíritu sucede en la noche. Jesús le pidió a sus discípulos algo muy simple: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. Pero ellos, como muchos de nosotros hoy, se durmieron. Y aquí está el gran peligro de nuestras noches. Muchos creyentes no están perdiendo la batalla de su fe durante el día. La están perdiendo de noche, cuando deberían estar conectados con Dios, y en cambio se rinden al sueño, al entretenimiento o al silencio sin propósito. La oración nocturna no es solo un hábito saludable. Es un acto de guerra espiritual. Es el escudo que protege tu alma mientras duermes. ¿Sabías que muchos ataques del enemigo ocurren cuando dormimos? ¿Has sentido pesadillas, ansiedad nocturna, insomnio inexplicable, pensamientos invasivos al acostarte? A veces no es psicológico, es espiritual, porque el enemigo sabe que la noche es terreno de siembra. Si logra sembrar miedo, duda o cansancio, al día siguiente recogerás ansiedad, falta de fe o frustración. Pero si en la noche oras, si hablas con Dios, si le entregas tu espíritu antes de dormir, estás sembrando paz, claridad, protección y dirección divina. La oración nocturna como llave de revelación en Getsemaní. Jesús no solo oró por sí mismo, oró por nosotros.
Fue en esa noche que él cargó, en oración, con el peso de toda la humanidad. Esto nos enseña algo poderoso. La oración nocturna no es solo para pedir por ti, es para interceder por otros. En tu cama, en tu cuarto, cuando todo está apagado, puedes levantar un clamor por tus hijos, por tu familia, por tu propósito, por las almas perdidas. Puedes convertir tu noche en un altar. Muchos creen que necesitan estar en una iglesia para orar con poder, pero Getsemaní era un jardín, oscuro, abandonado, frío, y allí la oración de Jesús conmovió al cielo. Tú también puedes hacerlo. Tus oraciones nocturnas pueden cambiar historias, pueden activar promesas dormidas, pueden romper cadenas, pero necesitas hacerlo con intención, con corazón, con fe. Getsemaní es el espejo de tus noches cada vez que te vayas a acostar. Recuerda Getsemaní. Recuerda que mientras el mundo duerme, tú puedes velar, que mientras otros descansan en su carne, tú puedes conectar con el Espíritu, que mientras otros buscan distracción, tú puedes buscar revelación. Jesús venció la cruz primero en la noche, orando. Tú también vencerás tus luchas si entiendes que la batalla comienza en tu habitación, cuando apagas la luz y decides no dormir sin hablar con tu Padre. Aplicaciones prácticas para tu vida. No te acuestes sin orar. Aunque sea una oración sencilla, entrégale tu día a Dios, agradece, pide dirección, pide protección, haz de tu cuarto un altar, apaga la música del mundo, pon alabanzas, lee un versículo, crea ambiente espiritual, ora por otros, usa la noche para interceder. No solo pidas, clama por tu casa, tu comunidad, tu nación, declara promesas. Usa tu boca para hablar vida antes de dormir. La noche no es para quejarse, es para declarar victoria. Escucha a Dios. Después de orar, quédate en silencio. A veces Él responde en pensamientos suaves, en paz repentina, en imágenes, en sueños. Una promesa para ti hoy. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esta promesa no tiene horario, pero muchos han recibido respuestas cuando oran de noche. Haz de este hábito una prioridad. No te acuestes sin orar. No te duermas sin cubrir tu vida con la sangre de Cristo. No cierres tus ojos físicos sin abrir tus ojos espirituales. Dios quiere hablarte en la noche. ¿Lo vas a escuchar? El canto y la oración de Pablo y Silas en la cárcel. La alabanza nocturna que rompe cadenas. La noche tiene una voz. Es una voz que clama desde el corazón del hombre al corazón de Dios. Es una voz que puede cambiar atmósferas, liberar a los cautivos y hacer temblar los cimientos de lo que parecía inamovible. Y esa voz fue la que Pablo y Silas elevaron desde el lugar más oscuro de su vida, una prisión romana, a medianoche. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Este pasaje no es solo una historia emocionante del libro de los Hechos. Es una revelación profunda de lo que sucede cuando un creyente decide que la noche no será terreno del enemigo, sino altar de adoración. La noche como símbolo de encarcelamiento espiritual. Pablo y Silas no solo estaban presos físicamente, habían sido golpeados, humillados, atados y arrojados al lugar más profundo de la cárcel. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si te hubieran arrebatado la libertad, como si algo te encadenara por dentro, como si una oscuridad interna te impidiera avanzar, como si la vida te hubiera arrojado al calabozo interior. La Biblia dice que era medianoche. Y no es casualidad.
Porque la medianoche representa el punto más oscuro, el instante donde el dolor y el cansancio se intensifican. Es el momento en que muchos se rinden, se quejan, se entregan al silencio, o simplemente se duermen en su prisión. Pero Pablo y Silas eligieron otra respuesta: orar y cantar. Cuando oras y alabas de noche, el cielo responde con poder. La oración nocturna de Pablo y Silas fue escuchada por Dios. Y también por los presos. Ellos decidieron no callar, no murmurar, no encerrarse en sí mismos. Usaron su voz como espada, usaron su cántico como clamor, usaron su noche como escenario de adoración, y el resultado fue sobrenatural, un terremoto, no provocado por un movimiento sísmico natural, sino por una intervención divina. Cuando oras de noche, especialmente en medio de tu dolor, algo se mueve en el mundo espiritual. Las cadenas empiezan a aflojarse, las puertas comienzan a abrirse, los muros internos tiemblan, pero lo más impactante es que no solo ellos fueron liberados, todos los presos también. Esto nos enseña que tu oración nocturna no solo tiene poder sobre tu vida, sino también sobre quienes te rodean. Tus hijos, tu pareja, tus vecinos, tu familia. Cuando tú te conectas con Dios en medio de la oscuridad, tu vida se convierte en un canal de liberación, porque Dios elige manifestarse de noche. Dios pudo haber enviado ese terremoto de día, pero lo hizo de noche. ¿Por qué? Porque la noche revela quién eres realmente. Cuando no hay gente mirando, cuando las luces se apagan, cuando estás a solas con tu dolor, tu fe o tu desesperanza, ahí es donde se ve si confías o no en Dios. Pablo y Silas no sabían que habría un terremoto. No cantaron porque sabían que saldrían libres. Cantaron porque sabían quién era Dios. Orar de noche no es magia, es fe, es obediencia, es entrega. Es decir, Dios, aunque esté en prisión, aunque todo sea oscuridad, aunque nadie me escuche, aunque duela, tú sigues siendo digno de mi alabanza. Tu habitación como cárcel o como altar. Hay muchas personas hoy que no están en una celda física, pero viven encarceladas por dentro, presos del miedo, atados por la culpa, encerrados por la ansiedad, encadenados a un pasado que no han sanado. Cada noche cuando apagan la luz, esas cadenas se sienten más pesadas, esa soledad se vuelve más aguda, esa oscuridad más espesa. Allí tienen una decisión: o se hunden en el silencio, o elevan su voz como Pablo y Silas. ¿Qué haces tú cuando llega la medianoche espiritual? ¿Apagas tu alma con la pantalla del celular? ¿Te distraes con series o redes sociales hasta quedarte dormido? ¿O conviertes tu habitación en un altar? La oración nocturna tiene poder para romper ciclos, limpiar heridas, liberar cadenas y abrir puertas. Las cadenas caen cuando cambias tu reacción ante la noche. Pablo y Silas nos enseñan que no siempre podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra reacción ante ellas. No eligieron estar en la cárcel, pero eligieron qué hacer mientras estaban allí. Y eso cambió todo. Tú quizás no eliges estar triste hoy. No elegiste que tu pareja te dejara. No elegiste que la enfermedad llegara. No elegiste perder ese empleo. Pero sí puedes elegir cómo respondes esta noche. Puedes dejarte llevar por la amargura o levantar tus manos y decir: Padre, aquí estoy. Aunque duela, aunque no entienda, aunque no vea salida, tú eres mi Dios. Y cuando haces eso, el cielo se mueve, impacto colectivo, tu oración influye en otros. Algo increíble sucede en este pasaje. Las cadenas de todos se soltaron. Esto nos muestra una verdad espiritual poderosa. Cuando tú oras y alabas de verdad, no solo te liberas tú, Dios usa tu adoración para afectar a otros. Tus hijos pueden ser bendecidos porque tú oras en la noche. Tu familia puede experimentar milagros
porque tú intercedes en silencio cuando todos duermen. Tu testimonio puede liberar a otros que están presos en su alma. Pablo y Silas no solo vivieron un milagro, fueron el canal del milagro para los demás. ¿Estás dispuesto a ser ese canal tú también? Aplicaciones prácticas para hoy. Eleva tu voz cada noche. No solo ores en tu mente. Canta, declara, adora. Ten una canción lista. Usa un himno o una alabanza que te conecte con Dios. Cántala incluso si estás cansado. Ora con propósito. Menciona por nombre a los que amas. Clama por ellos. Cambia tu atmósfera. Tu cuarto puede estar lleno de problemas, pero si tú oras, todo cambia. Cree en el terremoto espiritual. Aunque no veas el milagro inmediatamente, sabe que Dios escucha y actúa. Cada noche es una oportunidad, un campo de batalla, un escenario de adoración. La pregunta es, ¿cómo usarás tu noche? Pablo y Silas no la usaron para quejarse ni para dormirse en el dolor, la usaron para tocar el corazón de Dios. Y Dios respondió, hoy tú puedes hacer lo mismo. El encuentro de Jacob con Dios en Peniel, cuando la noche se convierte en el lugar del cambio. ¿Qué pasa cuando no puedes dormir porque tu alma está inquieta? ¿Qué ocurre cuando la noche se convierte en ese escenario donde tus errores del pasado, tus decisiones del presente y tus miedos del futuro se encuentran para exigirte una respuesta? Para Jacob, eso no fue solo una noche más, fue la noche de su transformación. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32, 24. Aquí encontramos una de las escenas más misteriosas, profundas y poderosas de toda la Biblia. Jacob, solo en el campamento en medio de la noche, angustiado por el posible encuentro con su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás, se enfrenta a algo sobrenatural, una lucha con Dios. La noche, como escenario de conflictos internos, Jacob tenía una historia marcada por el engaño, la huida, el temor. Había pasado años construyendo una vida lejos del conflicto que él mismo había provocado. Pero ahora, la noche lo enfrenta consigo mismo. Y así pasa contigo también. Hay noches donde no puedes esconderte, donde todo lo que evitaste durante el día te espera en la oscuridad. La conciencia habla, la ansiedad despierta. Las emociones que silenciaste comienzan a gritar. En ese silencio, cuando todos duermen, el alma comienza su propio clamor. Y es allí, en ese espacio donde nada ni nadie más interfiere, donde Dios a menudo aparece. A veces no de la forma que esperabas, sino en forma de una lucha. Dios a veces te confronta. Para transformarte, la Biblia dice que Jacob luchó con un varón. Más adelante, el propio texto nos revela que era una manifestación de Dios. ¿Por qué Dios elige pelear con Jacob? Porque Jacob necesitaba ser quebrantado, no físicamente, sino espiritualmente. Él tenía bendición, tenía riqueza, tenía hijos y familia, pero aún no tenía identidad espiritual, aún no se había rendido del todo. Dios sabía que Jacob no podía seguir escapando. Tenía que enfrentarse con su realidad, tenía que rendirse, y eso solo podía suceder de noche a solas, cuando el alma no tiene dónde esconderse. La oración nocturna no siempre es suave. A veces es una lucha, una guerra, una batalla entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Lo has vivido. Noches donde oras llorando, donde no tienes palabras, pero tu alma grita, donde todo en ti quiere rendirse, pero una chispa de fe te dice, lucha, eso no es debilidad, eso es Peniel, ese es tu momento con Dios. Noches de oración que marcan un antes y un después. Jacob luchó hasta que amanecía. No se detuvo,
No abandonó, no huyó esta vez, y eso cambió todo. La Biblia dice que el ángel, al ver que Jacob no se rendía, le tocó el muslo y lo dejó cojo, pero antes de irse, le cambió el nombre, y le dijo, tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28. ¿Ves lo que ocurrió? Una noche de oración y lucha con Dios redefinió la identidad de Jacob. Pasó de ser Jacob, engañador, suplantador, a Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Esto nos enseña que la noche no solo es para pedir, es para cambiar. La oración nocturna no solo pide bendición, busca transformación. Dios espera que luches en oración. Hasta el amanecer, Jacob no soltó a Dios. Dijo, no te dejaré si no me bendices. Génesis 32:26. Eso es lo que Dios quiere de ti, fe persistente, oración firme, clamor que no se apaga porque la respuesta tarda. A veces oramos 5 minutos y nos rendimos, o hacemos una oración superficial antes de dormir. Pero si quieres un cambio profundo, necesitas un Peniel, necesitas una noche de entrega total, cuando oras hasta que algo se rompe por dentro, hasta que Dios te habla, hasta que Él toca algo en ti que nunca será igual. El día siguiente depende de cómo vives la noche. Después de esa noche, Jacob se encontró con Esaú, el mismo hombre que juró matarlo años atrás. Lo abrazó, lo perdonó. ¿Por qué? Porque Jacob ya no era el mismo. Su noche con Dios cambió su mañana. Eso es lo que sucede cuando oras de verdad en la noche. Lo que parecía imposible se vuelve posible. Lo que te atormentaba se resuelve. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Muchos quieren milagros sin pasar por Peniel. Quieren promesas sin rendición. Quieren paz sin confrontación. Pero Dios te está llamando esta noche a luchar con Él. No porque Él quiera vencerte, sino porque quiere bendecirte. Aplicaciones prácticas para tu vida. No huyas de la noche. No temas a los momentos de soledad o silencio. Allí puede estar tu encuentro con Dios. Sé honesto en tu oración. Dile a Dios lo que te pesa. Lucha en oración. Llora si es necesario. No te sueltes antes del amanecer. Ora hasta sentir que algo cambió dentro de ti. No te detengas por cansancio. Busca transformación, no solo solución. Pide a Dios que te cambie primero a ti. Cree que tu día siguiente será diferente. La noche con Dios abre puertas de reconciliación, restauración y destino. Una promesa para ti hoy. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5 esta noche. Puedes sembrar oraciones con lágrimas, puedes sembrar sinceridad, lucha, rendición, y mañana recogerás paz, dirección y bendición. No ignores el llamado de Peniel. Dios te está esperando esta noche, y cuando te levantes mañana lo harás cojeando, pero bendecido, marcado por Dios, diferente. El llamado de Samuel en la noche. Cuando Dios escoge hablarte mientras todos duermen, hay noches que no se olvidan. No por una pesadilla, ni por una tragedia, sino porque en medio del silencio Dios decide hablar. Una voz suave, desconocida, pero profundamente reconocible. Una voz que llama tu nombre mientras el mundo duerme. Eso le ocurrió a un niño llamado Samuel. Y esa misma experiencia puede ser una realidad para ti si aprendes a disponerte espiritualmente antes de dormir. Y aconteció un día que estando el joven Samuel ministrando a Jehová delante de Elí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. 1 Samuel 3:1-4. Este relato es mucho más que una historia infantil que se cuenta en la escuela dominical. Es una profunda lección espiritual sobre cómo, cuándo y por qué Dios escoge la noche para hablar con aquellos que tienen un corazón dispuesto. Cuando Dios escoge la noche para llamar. ¿Por qué Dios llamó a Samuel de noche?
¿Por qué no durante el día mientras servía en el templo? Porque la noche, con su silencio y su calma, es un momento especial donde las voces del mundo callan y el alma puede finalmente escuchar. Dios no compite con el ruido. Dios espera el momento en que el corazón esté en reposo, atento, dispuesto, y la noche ofrece ese espacio de escucha profunda. Pero no todas las personas están preparadas para oír. La mayoría solo quiere dormir, desconectarse, olvidar el día. Samuel, no. Aunque era joven, su espíritu estaba despierto. El corazón disponible es más importante que la edad o el cargo. Samuel no era sacerdote, no era líder, no tenía título. Solo era un niño que ministraba en silencio, fiel, humilde, sin ser protagonista. Mientras, tanto Elí, el sacerdote veterano, dormía, literal y espiritualmente. ¿Te das cuenta? No es la experiencia lo que hace que Dios te hable, es la disposición del corazón. Samuel estaba donde debía estar, cerca del arca, cerca de la presencia, atento, y aunque no reconocía aún la voz de Dios, su espíritu ya estaba en postura de servicio. Dios está buscando personas como Samuel en cada noche, gente que no se duerma con el alma cerrada, sino con el corazón disponible, que diga: aquí estoy, Señor, si quieres hablarme, estoy listo. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Este detalle es clave. La Escritura dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado. En el tabernáculo, esa lámpara debía permanecer encendida durante toda la noche. Era símbolo de la presencia de Dios, del fuego que no se apaga, de la luz divina en medio de la oscuridad. Y es una metáfora poderosa para ti hoy. Tal vez sientes que tu vida espiritual está debilitada, que ya no tienes el mismo fuego, que tu fe se ha opacado. Pero la lámpara aún no se ha apagado. Todavía hay luz, todavía hay presencia, todavía hay un llamado pendiente, todavía puedes oír la voz de Dios, pero necesitas ponerte en la posición correcta. Y eso comienza en la noche, en tu cuarto, en tu oración. Dios sigue llamando por nombre. Samuel fue llamado por su nombre. No fue un mensaje genérico, no fue una palabra para todos, fue personal, individual, precisa. Y así es como Dios obra en la noche. Cuando tú oras antes de dormir, cuando silencias el alma y le dices al Padre: aquí estoy, estás abriendo un canal donde el Espíritu Santo puede hablarte con dirección, con corrección, con propósito. Muchos no oyen porque no se disponen, porque su noche termina en distracción, en entretenimiento, en ruido. Pero si tú haces de la oración nocturna un hábito, comenzarás a distinguir su voz, no con los oídos, sino con el corazón. El papel del guía espiritual y el despertar. Del discernimiento al principio, Samuel no reconocía que era Dios quien le hablaba. Fue Elí quien le enseñó a responder correctamente. Habla, Señor, que tu siervo oye. Esto nos enseña algo vital. Todos necesitamos guía espiritual, especialmente al principio. Pero también revela algo aún más profundo. La oración nocturna entrena tu discernimiento. Con el tiempo, aprenderás a diferenciar la voz de Dios de tus propios pensamientos, del ruido del mundo, de las voces del pasado. Pero solo si decides buscarle en el silencio. Dios quiere hablarte, no solo en la iglesia, no solo en un retiro, también en tu cama, en tu habitación, de noche. Pero necesitas apagar todo lo demás para escucharle. La respuesta correcta transforma la vida. Samuel, después de esa noche, nunca volvió a ser el mismo. La Biblia dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel 3:19. Una noche de oración, una respuesta correcta, un corazón disponible, y Dios marcó su destino para siempre. Lo mismo puede pasar contigo.
Dios puede revelarte cosas en la noche que cambien tu historia. Puede despertarte con ideas, con visiones, con convicciones. Puede corregirte, consolarte, llamarte, enviarte. Pero primero necesita que tú digas, habla, Señor, que tu siervo oye. Aplicaciones prácticas para tu vida. Ora antes de dormir con la expectativa de que Dios quiere hablar. No es rutina, es relación. Silencia el alma. Apaga distracciones. Deja espacio para el Espíritu Santo. Haz una oración de disponibilidad. Di, Señor, si quieres hablarme esta noche, aquí estoy. Ten una libreta cerca. Si te despiertas con un pensamiento fuerte, anótalo. Puede ser de Dios. Agradece cada noche por la posibilidad de oír su voz. La gratitud mantiene el canal abierto. Una promesa para ti hoy. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Esta promesa es tuya, si estás dispuesto a oír. Dios quiere hablarte. No necesita multitudes ni escenarios, solo necesita tu disposición. ¿Estás dispuesto esta noche a cerrar tus ojos, no solo para dormir, sino para abrir el oído espiritual y decir, habla, Señor? Porque Él sigue llamando, y puede que esta noche sea tu turno. El sueño de Salomón en Gabaón. Cuando una oración nocturna desata sabiduría para toda una vida, hay oraciones que cambian un día, otras que cambian una temporada. Pero hay algunas, muy especiales, que cambian tu vida entera. Y lo más sorprendente es que muchas de esas oraciones no ocurren a plena luz del día, sino en el misterio silencioso de la noche, cuando el alma está en reposo y el espíritu está despierto. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Salomón, el hombre más sabio que ha existido, cuando Dios lo visitó una noche mientras dormía. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Primera Reyes 3:5. Este momento no es una simple anécdota bíblica, es una llave espiritual que revela un patrón divino. Dios se manifiesta, habla y desata destinos durante la noche, especialmente en aquellos que han construido una vida de búsqueda, entrega y oración. Dios no habla solo cuando oras. A veces, te habla mientras duerme. Salomón había ido a Gabaón a ofrecer sacrificios. Fue con intención, con honra, con reverencia. No fue una rutina religiosa. Fue un acto de consagración. Después de adorar, se durmió. Y fue en ese estado de descanso, sin la distracción del día, sin el ruido del palacio, sin las demandas del trono, que Dios lo visitó. Esto nos enseña una verdad poderosa. Tus oraciones nocturnas no terminan cuando cierras la boca. Siguen, trabajando incluso cuando duermes. Dios puede hablarte en sueños, puede mostrarte cosas, puede sembrar sabiduría, puede revelarte decisiones, pero eso no ocurre por casualidad, ocurre cuando has preparado tu vida como altar. Salomón no fue a dormir como un rey más, fue a dormir después de honrar a Dios. Fue a dormir con el espíritu alineado, fue a dormir después de haber sembrado adoración. Y Dios respondió con una visita celestial. La oración antes de dormir prepara el terreno para revelaciones divinas. ¿Cuántas veces nos vamos a dormir vacíos? Después de un día agitado, nos lanzamos a la cama con la mente saturada, sin orar, sin agradecer, sin consagrar nuestra noche. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no oímos a Dios? ¿Por qué no tenemos sueños claros? ¿Por qué sentimos ansiedad nocturna? Salomón nos enseña que la calidad de tu noche depende de la actitud de tu corazón antes de acostarte. No se trata de fórmulas, se trata de disposición espiritual. ¿Qué pasaría si antes de dormir, en lugar de revisar redes sociales, dedicas esos 10 minutos a agradecer, a orar, a alabar?
¿Qué sucedería si cada noche le dijeras a Dios, Señor, si quieres hablarme mientras duermo, mi corazón está disponible? Dios sigue hablando de noche, pero no todos están preparados para escuchar. La pregunta que cambia todo, ¿qué quieres que te dé? Imagina que Dios te hiciera esa pregunta esta noche. ¿Qué le pedirías? La respuesta de Salomón fue tan extraordinaria que el cielo quedó impresionado. No pidió riquezas, ni poder, ni larga vida. Pidió sabiduría, un corazón entendido, discernimiento. Y eso nos revela otra capa profunda del poder de la oración nocturna. Es el mejor momento para alinear tus deseos con el corazón de Dios. Durante el día, la mente está llena de demandas, necesidades, urgencias. Pero en la noche, cuando todo se silencia, puedes escuchar lo que realmente importa. Puedes mirar tu alma y preguntarte, ¿qué necesito realmente? La noche es el escenario perfecto para pedir con claridad, para hablar con Dios desde lo más profundo, para decir, Señor, no quiero lo que brilla, quiero lo que permanece. Dame sabiduría para vivir según tu voluntad. Una oración sabia de noche te abre puertas de día. La respuesta de Dios fue inmediata. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Primera Reyes 3:12-13 lo que ocurre cuando oras desde un corazón puro. Dios no solo te da lo que pides, sino también lo que no imaginaste pedir. Una oración en el silencio de la noche puede activar bendiciones ocultas, puede abrir puertas inesperadas, puede posicionarte para un propósito mayor. Salomón despertó al día siguiente siendo el mismo hombre, pero con un destino completamente diferente, y eso puede pasarte a ti. Tu noche de oración puede ser el umbral entre tu pasado y tu futuro. Aplicaciones prácticas para tu vida. Ora antes de dormir con reverencia. No lo hagas por rutina. Hazlo con conciencia de que Dios puede visitarte. Pide sabiduría, no solo soluciones. Las soluciones te resuelven el momento, la sabiduría te guía para siempre. Ten un corazón limpio. Salomón fue bendecido porque su petición no fue egoísta. Espera respuestas. Dios no está en silencio, está esperando tu disposición para hablar. Consagra tu noche, tu descanso, también puede ser sagrado. Tu cama puede ser un lugar de revelación, una promesa para ti hoy. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago 1:5. ¿Necesitas dirección? ¿Estás en medio de decisiones importantes? ¿No sabes qué hacer? No te desesperes. Esta noche, no apagues la luz sin primero encender tu espíritu. Habla con Dios. Ora con intención. Agradece con fe. Pide con humildad. Y duerme esperando una visita del cielo, porque el Dios que habló con Salomón en Gabaón puede hablar contigo esta noche en tu habitación. La visión nocturna de Daniel. Revelaciones celestiales para los que oran en secreto. No todas las guerras espirituales se ganan en público. Algunas de las más grandes victorias del reino se obtienen en lo secreto, en lo invisible, en lo espiritual. Y muchas de esas batallas son peleadas en un momento en que el mundo duerme, en la noche. Daniel lo sabía. Era un hombre de oración constante, pero también de profunda intimidad con Dios en las noches. Y fue precisamente en ese ambiente silencioso y sagrado que recibió una de las visiones más poderosas de toda la historia bíblica. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7:13. Aquí no solo estamos frente a un profeta, estamos ante un intercesor silencioso, un guerrero del espíritu, un adorador en lo oculto. Y es en ese tipo de corazón que Dios deposita visiones tan grandes, que no solo afectan una vida, sino la historia de la humanidad. Daniel no buscaba sueños, buscaba a Dios. Muchas personas desean revelaciones,
visiones, sueños proféticos. Pero quieren eso sin disciplina espiritual, sin oración, sin integridad. Daniel no era alguien que oraba para ver visiones. Oraba porque amaba a Dios, porque era fiel, incluso cuando nadie miraba, porque su relación con el cielo no dependía de recompensas, sino de convicción. Y es por eso que Dios le hablaba. La visión de Daniel ocurrió de noche. Y esto es clave. La noche representa la ausencia de control humano, representa el momento en que la lógica duerme y el espíritu puede abrirse, cuando el cuerpo descansa, pero el alma se conecta, cuando la mente deja de analizar y el espíritu comienza a recibir. Dios no le dio esta visión durante una reunión o una guerra, se la dio en un momento íntimo, privado, silencioso. Nocturno, visiones de noche, respuestas del cielo. Lo que Daniel vio en esa noche fue una visión mesiánica, una imagen celestial del trono de Dios y del Hijo del Hombre Jesús, viniendo con gloria. Fue una de las primeras veces que la figura del Mesías fue revelada con tanto detalle, y sucedió en una visión nocturna. ¿Te das cuenta de la magnitud? Una de las visiones más sagradas de la historia ocurrió mientras el profeta oraba, meditaba y buscaba a Dios en la noche. Esto nos enseña algo vital. Dios aún quiere revelar cosas grandes, pero no lo hará en medio del ruido, ni del orgullo, ni de la vida acelerada. Lo hará con quienes estén dispuestos a buscarle en lo secreto, en lo profundo, en la noche. Tu oración nocturna puede conectarte con dimensiones proféticas. ¿Has sentido alguna vez que Dios quiere decirte algo más profundo? ¿Te has despertado con el corazón agitado, con una frase en la mente, con una imagen clara, sin saber por qué? Tal vez estás comenzando a entrar en esa dimensión profética que se activa cuando haces de la oración nocturna un estilo de vida. Daniel nos muestra que no necesitas un título, ni ser parte del liderazgo, ni tener dones llamativos. Solo necesitas ser constante, íntegro, obediente, íntimo con Dios. Y entonces el cielo se abre. No todas las visiones son fáciles de entender, pero todas son valiosas. Cuando Daniel recibió esta visión, quedó turbado. No la entendía del todo. Tuvo que orar aún más, buscar, esperar, meditar. Esto es importante. Dios no te revela todo de una vez. A veces te da un fragmento, una imagen, una inquietud, y luego espera que tú lo busques, que le pidas interpretación, que vuelvas al altar, que ores más. Por eso, si estás comenzando a recibir sueños o pensamientos espirituales en las noches, no te frustres si no entiendes todo. No te detengas, no huyas. Dios está empezando una conversación eterna contigo. Sé fiel, permanece. Vuelve al altar cada noche. La constancia nocturna de Daniel abrió puertas eternas. Daniel oraba 3 veces al día, pero sabemos que su conexión con Dios se intensificaba en las noches. Lo vemos también en Daniel 2:19. Entonces fue revelado el secreto a Daniel en visión de noche. No fue en el consejo del rey, no fue en una discusión política, no fue cuando el pueblo clamaba, fue en la noche. Esto confirma que la noche es una plataforma de revelación espiritual y que tus noches de oración pueden convertirse en momentos claves de dirección divina, aplicaciones prácticas para tu vida. Cultiva un espíritu constante. No ores solo cuando estás en crisis. Ora siempre, especialmente antes de dormir. Espera revelación, no como un derecho, sino como un regalo de intimidad. Dios hablará si tú permaneces. Anota tus sueños. Si recibes visiones o ideas al dormir, escríbelas, medítalas, revísalas con oración, pide discernimiento. No toda visión viene de Dios,
pero las que sí traen paz, propósito y dirección. Ora con expectativa. Dios aún habla, y puede que esta noche te quiera hablarte a ti, una promesa para ti hoy. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esta no es una promesa antigua, es una promesa activa. Es para ti, esta noche, si decides apagar el ruido del mundo y abrir el espacio sagrado de la oración nocturna. Dios tiene cosas grandes que revelarte, pero no lo hará en medio del ruido, sino en medio de la búsqueda. Y tú puedes ser como Daniel. Las vigilias de Job, cuando la noche es larga, pero la fe la atraviesa, la noche tiene muchas caras. A veces trae paz y descanso, pero otras veces se vuelve larga, densa, pesada. Las horas no avanzan, el corazón late con ansiedad y los pensamientos se convierten en un torbellino. Job conocía bien esa clase de noche. Después de perderlo todo, sus hijos, su salud, sus bienes, no encontró descanso. La oscuridad de la noche no solo era externa, también era interna, pero en medio de esa oscuridad, su espíritu seguía clamando, seguía buscando, seguía sosteniéndose de la única esperanza que quedaba, Dios. Cuando digo, mi cama me consolará, mi lecho aliviará mi queja, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Job 7, 13-14. Este versículo revela el dolor más profundo de un alma en aflicción, la incapacidad de encontrar alivio, incluso en el lugar donde todos descansan, la cama. Y sin embargo, fue en esas noches, en esa lucha, donde la fe de Job se purificó como el oro, donde su relación con Dios fue más real que nunca, y donde su oración, aunque a veces pareció que no tenía respuesta, fue escuchada. La noche es a veces el escenario de la prueba. Job no fue probado durante el día. Fue durante la noche donde el peso del sufrimiento se volvió más insoportable. ¿Por qué? Porque la noche confronta. La noche amplifica lo que el día disfraza. Durante el día puedes distraerte. Puedes ocupar tu mente con tareas. Puedes fingir que todo está bien, pero en la noche estás tú y tus pensamientos, tú y tu dolor, tú y tu alma desnuda, y es allí donde tu oración deja de ser formal y se vuelve real, genuina, cruda, desesperada. Job no hacía oraciones perfectas, no tenía palabras bonitas. Su oración era un lamento, un grito, un clamor lleno de dolor. Y eso es lo que Dios espera de ti en la noche: honestidad, transparencia, vulnerabilidad. Las noches oscuras no son señal de castigo, sino de transformación. Muchos piensan que, si están atravesando una noche emocional larga, es porque Dios los ha abandonado. Pero el libro de Job nos enseña que las noches más difíciles a veces son permitidas por Dios, no para destruirnos, sino para revelarnos. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, pero nunca dejó de hablar con Dios, nunca abandonó la oración, aunque a veces fuera una oración de queja, de dolor, de incomprensión. Eso es lo que tú también puedes hacer. Tal vez esta noche no puedas hacer una oración llena de fe, pero puedes decirle a Dios lo que te duele. Puedes entregarle tu cansancio, tu ansiedad, tu confusión. Él no te rechaza por eso. Al contrario, te escucha aún más cerca, porque la oración más poderosa no siempre es la más elocuente, a veces es la más sincera. Dios observa las vigilias del justo Job. Le dice a Dios en otro pasaje: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él el corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Job 7, 17, 18. Esta es una declaración impresionante. Job reconoce que Dios observa incluso en los momentos de dolor, que Dios no está lejos, que en cada noche larga Él está presente, que aunque parezca en silencio,
Está mirando, sosteniendo, interviniendo. Esto es lo que debes saber esta noche. Dios está viendo tus vigilias, tus lágrimas, tus preguntas, tu cansancio, tu fidelidad incluso cuando no entiendes. Y Él premia a los que, aun en la noche más oscura, no dejan de clamar. La noche termina, pero la fidelidad permanece al final del libro de Job. Después de toda la prueba, después de tantas noches sin dormir, de tantas oraciones entre lágrimas, algo glorioso ocurre. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En Job 42:10 lo ves. Las noches de Job no fueron en vano. Las oraciones que parecían sin respuesta estaban acumulando propósito, estaban sembrando fe, estaban construyendo carácter. Dios no solo restauró a Job, le dio el doble, y esa también puede ser tu historia. Esta noche, mientras oras, quizás no veas nada, pero el cielo está anotando. Tus lágrimas no caen en el vacío. Están regando la tierra donde Dios va a plantar tu próxima temporada. Aplicaciones prácticas para tu vida. Ora aunque no entiendas. No necesitas respuestas para abrir tu corazón. Solo necesitas fe. Haz de tu cama un altar. Incluso si solo puedes clamar en silencio, hazlo con intención. Entiende que Dios está presente. Aunque no lo sientas, Él está contigo en la noche. No escondas tu dolor. Háblalo en oración. Entrégaselo a Dios con sinceridad. Espera la restauración. La noche no es eterna, y la recompensa del que persevera es real. Una promesa para ti hoy. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35 tal vez. Llevas muchas noches sin dormir. Tal vez tu alma ha sido zarandeada, pero esta promesa es para ti. La noche terminará, y si decides orar en medio del dolor, si mantienes tu fe encendida en medio de la oscuridad, tu mañana llegará con alegría, con restauración, con nuevas fuerzas. Como Job, puedes atravesar la noche y salir del otro lado con el doble de lo que perdiste. La búsqueda nocturna de la amada. Cuando el alma anhela a Dios en el silencio de la noche, hay noches que no están llenas de miedo, ni de prueba, ni de lágrimas, sino de anhelo. Hay noches donde el corazón no sufre por lo que le falta en la tierra, sino por lo que desea del cielo. Noches donde no se trata de pedir cosas, sino de buscar una presencia. Eso es lo que encontramos en Cantar de los Cantares, capítulo 3. Un libro profundamente simbólico que describe la relación entre Dios y su pueblo en términos de amor, deseo, búsqueda y encuentro. Y como no podía ser de otra manera, uno de sus momentos más significativos ocurre en la noche. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Cantares 3:1-2. En este pasaje encontramos a la amada, símbolo del creyente fiel, del alma despierta, que en medio de la noche no puede quedarse en la comodidad de su cama, porque su espíritu anhela más, porque su amor no le permite dormir sin antes encontrar al amado. No todas las noches son para dormir, algunas son para buscar. Este pasaje desafía nuestra rutina espiritual. ¿Cuántas veces hemos tratado la noche solo como un momento para desconectarnos? ¿Cuántas veces hemos usado la cama como refugio de cansancio sin entender que también puede ser un altar de búsqueda? La amada se acuesta, pero algo la inquieta, no puede dormir. Algo falta, algo arde por dentro, y en lugar de ignorarlo, se levanta, busca, se expone, se mueve. Este es el tipo de búsqueda que Dios honra, una búsqueda que incomoda, que no espera, que no se conforma, que aunque es de noche y todo está oscuro, dice, no puedo quedarme aquí, necesito más, necesito a Él.
Cuando el alma ama de verdad, la oración nocturna se vuelve natural. Muchos ven la oración nocturna como una disciplina, una obligación, un esfuerzo espiritual. Y sí, hay momentos en que es así. Pero cuando el alma ama de verdad, cuando ha conocido la dulzura de la presencia de Dios, orar de noche se convierte en una necesidad, como un amante que no puede dormir sabiendo que su amado está lejos, como un niño que se levanta a mitad de la noche para buscar a su padre. La oración nocturna ya no es una carga, es un deleite, es un encuentro, es el suspiro del alma enamorada que dice: no puedo seguir sin estar contigo. Buscar a Dios. En la noche es prueba de madurez espiritual. La amada no se queda en el lecho. No se conforma con un recuerdo del amado. No se contenta con haber sentido su presencia antes. Lo quiere ahora. Lo quiere otra vez. Lo quiere siempre y por eso se levanta. Aun cuando todo está oscuro. Aun cuando las calles están vacías. Aun cuando nadie más parece estar buscando. La búsqueda nocturna es señal de una fe madura. De 1908, una relación que ha dejado de ser superficial, que no depende de la emoción, ni del momento, ni del horario. Una fe que dice: mi alma no descansa hasta encontrarte. Dios se deja encontrar por los que le buscan en la noche, después de buscar por la ciudad, por las calles. La amada finalmente lo encuentra. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Cantares 3:4. Qué imagen tan poderosa. Dios se deja encontrar, no siempre de inmediato, no siempre a la primera oración, pero siempre, si el corazón persiste. Y cuando lo encuentras, como la amada, lo abrazas, lo retienes, no lo dejas ir. No porque Él se quiera ir, sino porque tú entiendes el valor de su presencia. La oración nocturna fortalece el lazo de intimidad de este pasaje. No trata de peticiones. La amada no busca cosas, busca a una persona. Esto nos enseña algo clave sobre la oración nocturna. No es solo un momento para pedir, es un momento para amar, para adorar, para conectar, para estar. En la noche, cuando todo está en silencio, tu alma tiene una oportunidad única de encontrarse con el Creador sin distracciones, sin ruido, sin interferencias. Y si tú decides levantarte, aunque sea por unos minutos, solo para decirle: Señor, te amo, estoy aquí, eso toca el corazón de Dios de una forma profunda. Aplicaciones prácticas para tu vida. Escucha la inquietud del alma. Si no puedes dormir, tal vez es el espíritu llamándote a buscarlo. No ignores el anhelo. Levántate, ora, adora, aunque sea por unos minutos. Hay bendición en ese acto. Ora por amor, no solo por necesidad. Habla con Dios como un amante habla con su amado. Crea momentos de intimidad. No necesitas oraciones largas, solo sinceras, solo reales. Abraza su presencia y cuando la sientas, no la sueltes. Una promesa para ti hoy: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Dios no se esconde de ti. Él se deja encontrar, especialmente cuando tu búsqueda nace del amor, no del miedo, de la pasión, no de la costumbre. Y esta noche puede ser una noche de encuentro, como la amada del Cantar de los Cantares. Puedes levantarte, buscar, clamar y encontrar, porque a los que le aman de verdad, Él nunca los deja sin respuesta. David y los cantos en la noche, la adoración que protege el alma mientras todos duermen. Cuando pensamos en David, pensamos en un rey, en un guerrero valiente, en un joven que venció a Goliat, en un líder. Pero detrás de todas esas imágenes heroicas había un hombre profundamente íntimo con Dios, y esa intimidad se forjaba no solo en los campos de batalla ni en los palacios, sino en las noches silenciosas, cuando el alma se aquieta
y la fe habla más fuerte que el miedo. David fue un hombre que construyó su relación con Dios a través de la alabanza y la oración nocturna, no solo como un deber espiritual, sino como una forma de vida, como un hábito arraigado en lo más profundo de su corazón. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63, 6, 7. Estas palabras no fueron escritas desde la comodidad de un palacio, sino desde el desierto, en medio del exilio, siendo perseguido. Y aun así, David no renunció a la adoración, no dejó de buscar a Dios. Al contrario, transformó las vigilias nocturnas en un altar constante, la noche como refugio para la meditación profunda. David sabía que durante el día todo podía ser caos, decisiones, enemigos, gritos, guerra, política. Pero en la noche, cuando todo calla, cuando nadie lo interrumpe, él elegía meditar en Dios, no en sus problemas, no en sus temores, no en lo que le faltaba, en Dios, y esa elección lo sostenía, lo alimentaba por dentro, lo guiaba, lo mantenía cuerdo en medio de la presión, porque la meditación nocturna en Dios te da perspectiva. Tú también puedes hacer lo mismo. Esta noche, en lugar de repasar tus preocupaciones antes de dormir, repasa las promesas de Dios. En lugar de pensar en tus enemigos, piensa en tus testimonios. Haz como David. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, la oración nocturna es un refugio emocional en el Salmo 4. También atribuido a David, leemos: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. Este versículo ha sido recitado por generaciones antes de dormir, pero no es solo una frase bonita, es una declaración espiritual. David lo entendía. La paz en la noche no viene por las circunstancias, sino por la comunión con Dios. Aún en medio de la guerra, del rechazo, del dolor, él podía acostarse en paz porque había orado, porque había entregado todo, porque sabía que el descanso es más profundo cuando es precedido por la oración. David usaba la noche como un altar de gratitud y adoración. En el Salmo 119:62 dice: A la medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¡Qué declaración! David no solo oraba por necesidad, también adoraba por gratitud, incluso a medianoche. ¿Te imaginas interrumpir tu sueño solo para decirle a Dios, gracias? Para levantar las manos en adoración sin pedir nada, solo para bendecir su nombre. Eso es intimidad real, eso es amor verdadero, eso es espiritualidad madura, y eso es lo que hace que las noches de un creyente dejen de ser territorio de ansiedad y se conviertan en territorio sagrado. David sabía que la noche era clave para la victoria del día siguiente. El día de David comenzaba con poder porque sus noches terminaban en adoración. No era casualidad que fuese un hombre de revelación, de estrategia, de sensibilidad espiritual, porque quien conquista la noche en oración gana ventaja sobre el día. Quien duerme bajo la cobertura de Dios se despierta con discernimiento, con paz, con fuerza renovada. La noche no es solo para dormir, es para sembrar en el espíritu lo que cosecharás en la mañana. ¿Qué hace David diferente de otros líderes? Su corazón nocturno, otros reyes tenían más ejército, más recursos, más alianzas políticas, pero David tenía un secreto: sabía cómo estar a solas con Dios. Sabía cómo hablar con Él mientras todos dormían. Sabía cómo alabarle incluso sin templo, sin músicos, sin condiciones, en medio del campo, en cuevas, en palacios, en la huida, en la calma, en la guerra. Siempre lo buscaba, especialmente de noche.
Eso fue lo que hizo que Dios dijera, he hallado a David, varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22, no por sus batallas, no por sus logros, sino por su intimidad, por su adoración en secreto, por sus oraciones nocturnas. Aplicaciones prácticas para tu vida. Termina tu día con adoración, aunque sea breve. Canta, medita, alaba a Dios por su fidelidad. Declara paz sobre tu descanso. Como David, en paz me acostaré. Levántate si el espíritu te inquieta. Si sientes el impulso de orar, no lo ignores. Es Dios invitándote. Medita en la palabra antes de dormir. Lee un salmo, una promesa. Deja que eso moldee tus pensamientos. Haz de tu noche una siembra espiritual. Ora por tu mañana, por tu familia, por el día siguiente. Una promesa para ti hoy. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 3:5. Esta es la bendición que te espera si decides convertir tus noches en un altar. Dios mismo te sustentará. Mientras tú duermes, Él te cuida. Mientras el mundo gira, Él permanece. Y mientras oras antes de cerrar los ojos, Él abre los cielos sobre ti. Haz como David, que tus noches estén llenas de salmos, no de quejas, de adoración, no de temor. Y así despertarás con la certeza de que tu alma fue guardada por aquel que nunca duerme. Pedro en la cárcel, cuando la oración nocturna intercesora abre puertas que ningún hombre puede abrir. Hay momentos en la vida en los que estás completamente atado, limitado, rodeado por imposibles. Momentos donde sientes que nada se mueve, que nadie escucha, que el encierro es real, que no hay salida. Y lo más doloroso es cuando ese encierro no es físico, sino espiritual, emocional, mental. Así estaba Pedro, no en pecado, no en rebeldía, sino en obediencia, preso por predicar, atado por causa del Evangelio, en una celda, encadenado, vigilado por soldados, esperando su juicio y probablemente su muerte. Pero mientras Pedro dormía, otro tipo de batalla ocurría en el mundo espiritual. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Esta es una de las frases más poderosas del libro de los Hechos. Mientras Pedro estaba atado en lo natural, alguien oraba en lo sobrenatural. Y lo más impactante, todo ocurrió de noche. La oración nocturna intercesora tiene poder sobrenatural. La iglesia no estaba durmiendo, no estaba cruzada de brazos, no estaba diciendo, veremos qué hace Dios. Estaba orando, sin cesar, de noche, a puerta cerrada. Y esa oración, aunque Pedro no la oyó, aunque los soldados no la sintieron, movió los cielos. La oración nocturna de la iglesia activó un milagro en la prisión. Esto nos enseña una verdad poderosa. Tus oraciones nocturnas por otros pueden desatar liberaciones aunque ellos no lo sepan. Hay personas que serán tocadas por Dios porque tú intercedes mientras todos duermen. Hijos que volverán al Señor. Esposos que serán transformados. Amigos que serán guardados. Porque tú eliges orar cuando otros descansan. Dios obra de noche en respuesta a la oración, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Este versículo es de una belleza espiritual tremenda. En medio de la noche, Dios envía a su ángel. Una luz sobrenatural irrumpe en la oscuridad de la cárcel, y el ángel no llega para hablar, llega para actuar, lo despierta, lo levanta, y las cadenas se caen. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Un despertar espiritual, una intervención divina, una luz que rompe la oscuridad, un toque celestial que hace caer lo que nos ata, y todo eso
por una oración nocturna. Pedro estaba dormido, pero la iglesia estaba despierta. Este detalle es crucial. Pedro dormía. Y no era incredulidad, era paz. Él sabía que Dios tenía el control, pero a su alrededor la iglesia velaba, oraba, clamaba. Esto nos muestra la belleza del cuerpo de Cristo. Hay momentos en los que tú no puedes orar y otros lo hacen por ti. Hay noches donde tu fe está débil y Dios responde por la fe de tus hermanos. Por eso, tu oración nocturna nunca es en vano. Aunque la persona por la que oras no se entere, aunque no vea lo que ocurre, el cielo sí lo ve. Y las cadenas caerán, las puertas se abrirán, el milagro vendrá. El milagro sorprendió a todos. Incluso a los que oraban. Pedro llega a la casa donde estaban orando por él. Y al tocar la puerta nadie lo cree. Y al abrirle, le vieron y se asombraron. Hechos 12:16. ¡Qué lección tan profunda! A veces, Dios responde tan rápido, tan grande, tan sobrenaturalmente, que incluso tú mismo te asombras. A veces oramos sin imaginar la magnitud de lo que Dios está por hacer, pero esa es la naturaleza de la oración nocturna. Activa lo imposible y lo hace de formas que no puedes controlar, ni prever, ni manipular. Solo Dios puede hacer eso, pero tú puedes orar, y eso basta. Aplicaciones prácticas para tu vida. Ora por otros antes de dormir. Haz una lista. Menciona nombres. Intercede. No subestimes tu oración. Cree que Dios puede intervenir de noche. Él no duerme. Él responde mientras tú clamas. Despiértate si sientes carga espiritual. Si algo te inquieta, puede ser una señal de que alguien necesita tu intercesión. Ora por los que están presos espiritual o físicamente. Tus oraciones pueden ser las llaves que abren sus puertas. Haz de tu casa un lugar de vigilia. Como la iglesia primitiva, reúne a otros para orar, especialmente en momentos difíciles. Una promesa para ti hoy. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Tus oraciones nocturnas atraen cobertura celestial, no solo sobre ti, sino sobre aquellos por los que clamas. Tal vez tú no puedas entrar a su cárcel, pero tu oración sí puede. Tal vez no tengas cómo ayudarlos físicamente, pero puedes doblar tus rodillas, puedes abrir tu boca, puedes pedir, y el cielo responderá. Como lo hizo con Pedro, Dios aún envía ángeles de noche, aún abre puertas, aún hace caer cadenas, y todo comienza con una oración cuando todos duermen. La visión de Ezequiel. Cuando Dios despierta al intercesor en medio de la noche para mostrarle la realidad espiritual del pueblo, la mayoría de las personas ve la noche como un tiempo de desconexión, de descanso, de pasividad. Pero en el reino espiritual, la noche es un momento de alta actividad. Mientras los cuerpos descansan, las batallas espirituales se intensifican, los pensamientos se multiplican, y Dios busca personas sensibles para mostrarles lo que nadie más ve. Eso fue, exactamente, lo que vivió el profeta Ezequiel. En su libro, él relata cómo en varias ocasiones, mientras el pueblo dormía en su rutina y su pecado, Dios lo despertaba y lo tomaba en visión para mostrarle cosas ocultas. Y una de las más impactantes fue durante la noche, dentro del templo. Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira al norte, donde estaba la imagen del celo. Y he aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en el campo. Ezequiel 8:3-4. Dios lleva a Ezequiel, no en persona sino en el espíritu, durante la noche en visión, para mostrarle los pecados ocultos del pueblo. Pecados cometidos dentro del templo. Esto no fue una revelación agradable, no fue una palabra dulce, fue una confrontación espiritual profunda.
Pero ¿por qué Dios eligió la noche? ¿Por qué no se lo mostró de día? Porque la noche es el momento donde se revelan los secretos. Lo que estaba oculto bajo la apariencia religiosa sale a la luz bajo el ojo espiritual. Dios busca atalayas nocturnos. Personas que vean lo que otros ignoran. Ezequiel fue despertado en la noche para ver más allá de lo evidente. Mientras todos dormían, él era llevado por el Espíritu a ver lo que pasaba en el corazón del pueblo. Y esto es algo que también puede pasar contigo. Si tú haces de la oración nocturna un hábito, Dios puede comenzar a mostrarte cosas. No para criticar, no para condenar, sino para interceder. Los intercesores verdaderos no se alimentan de chismes, sino de visiones. No opinan, oran, no juzgan, claman, no exponen y cubren. Y esa clase de corazón es el que Dios quiere usar en la noche. Dios revela lo oculto a los que están despiertos espiritualmente. En esa visión, Ezequiel ve los ídolos escondidos, la adoración secreta a dioses falsos, las prácticas corruptas dentro del templo. Y el Señor le dice, ¿ves lo que están haciendo, hijo de hombre? Cosas abominables que la casa de Israel hace aquí. Ezequiel 8:6, Dios le está diciendo, mira lo que nadie ve, mira lo que se oculta detrás de lo sagrado. Esto es fuerte, porque a veces creemos que todo está bien, que las cosas están en orden, pero en la intimidad, en lo oculto, hay corazones desviados, vidas que se han enfriado, ministros que han caído, creyentes que fingen, y Dios necesita intercesores como Ezequiel, que estén despiertos en la noche para ver, llorar, orar, interceder. La noche como llamado profético más adelante, en el capítulo 9, Dios da una instrucción solemne. Pasa por en medio de la ciudad y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. Ezequiel 9:4. Esto es impresionante. Dios va a marcar con protección a los que claman, a los que interceden, a los que no son indiferentes. Y cuando se clama en la noche, porque la oración nocturna es más que una búsqueda personal, es un clamor por el pueblo, es un gemido por la iglesia, es un llamado a decir, Señor, ten misericordia, aviva tu obra, no nos dejes así. Dios aún despierta personas de noche para mostrarles lo que está por venir. Tú también puedes ser llevado en visión. Dios puede hablarte en sueños, puede inquietarte con cargas específicas. Puedes sentir el peso por un familiar, por una ciudad, por una nación, y eso no es emocionalismo, es el Espíritu Santo llamándote a orar. Muchos creyentes duermen en paz mientras el mundo se desmorona. Pero los verdaderos atalayas se levantan en la noche y claman, y por causa de esos clamores la ira se detiene, el juicio se aplaza, la gracia se derrama. Aplicaciones prácticas para tu vida. Pide discernimiento espiritual en tu oración nocturna. No solo pidas cosas, pide ver lo que Dios quiere mostrarte. Intercede por tu iglesia, tu ciudad, tu familia. Ora como Ezequiel, con carga, con propósito, con sensibilidad. No tengas miedo de ver cosas espirituales. Dios no muestra para asustarte, sino para prepararte y usarte. Mantente despierto en espíritu. Aun cuando el cuerpo duerma, tu espíritu puede estar atento a la voz de Dios. Agradece cuando Dios te revele. No todos oyen. Si Él te elige para ver, es porque confía en tu corazón. Una promesa para ti hoy, porque el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Dios quiere compartir sus secretos contigo, no con todos, con los que están despiertos, con los que oran, con los que claman cuando los demás duermen, con los que aman su presencia más que su propia comodidad. Eres tú uno de ellos. Esta noche puedes ser como Ezequiel, puedes ver lo que otros no ven,
Puedes interceder por los que no oran. Puedes escuchar la voz de aquel que busca corazones, sensibles para revelar lo que viene y para desatar misericordia. Los cánticos en la noche, cuando tu alma canta en medio de la oscuridad y el cielo responde, hay momentos en la vida en que las palabras no bastan, en que la oración se convierte en gemido, en que el alma herida no logra formular peticiones claras, pero puede cantar. Hay un tipo de canto que no depende de emociones ni de música de fondo. Es un canto que nace en el dolor, en la oscuridad, en la espera, y que sube al cielo como una ofrenda viva. Ese canto, muchas veces, no ocurre de día. Ocurre de noche, así lo describe el salmista. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42, 8 aquí. El salmista está en medio de una crisis. Se siente lejos del templo, de la presencia, del pueblo de Dios. Está sumido en el duelo, en la confusión, en la tristeza. Pero en la noche canta, no porque se sienta fuerte, no porque todo esté bien, sino porque ha aprendido que cantar en la noche es una declaración espiritual. La noche es el escenario perfecto para un canto de fe durante el día. Es fácil cantar cuando todo marcha bien, cuando hay victorias, cuando se siente la presencia, la alabanza fluye. Pero en la noche, cuando el alma está turbada, cuando la mente está cansada, cuando no hay testigos, allí es donde el verdadero adorador se revela. Cantar. En la noche no es un acto emocional, es un acto de guerra. Es como decirle al infierno, no me voy a rendir. Es como decirle al alma, todavía creo. Es como decirle al cielo, aquí estoy, aunque no entienda, aunque no vea, aunque duela. La adoración nocturna activa la misericordia divina a él. Salmo dice que de día Dios manda su misericordia, pero de noche manda su cántico. ¡Qué hermoso! Paralelismo. Durante el día Dios te cubre con compasión, pero en la noche, cuando ya no puedes más, Él te da una canción, una melodía que tal vez nadie escuche, una letra que no está en Spotify, una armonía que solo tu espíritu comprende, pero que Él recibe como incienso. ¿Sabías que tus cantos nocturnos pueden cambiar la atmósfera de tu hogar? ¿Sabías que cuando cantas con el alma, aún en silencio las tinieblas se retiran? El enemigo odia la alabanza, especialmente la que nace en medio de la prueba. David escribía salmos en medio de sus noches de exilio. Muchos de los salmos más poderosos de la Biblia fueron escritos de noche. Noches en cuevas, noches de persecución, noches sin casa, sin templo, sin respuestas. Y aún así David cantaba. En la noche me instruye mi conciencia. Salmo 16, 7. A medianoche me levantaré para alabarte. Salmo 119, 62. Estas frases no son poéticas, son rutinas espirituales, hábitos de un alma enamorada. David entendió que cantar a Dios en la noche no era locura, era sabiduría, porque la alabanza lo sostenía, lo fortalecía, lo mantenía conectado con el propósito, incluso en el valle más oscuro. El canto nocturno no es para entretener, es para vencer. Muchos creen que la alabanza es solo parte de un culto, pero los verdaderos guerreros espirituales saben que la alabanza es un arma. Cuando tú cantas de noche, estás declarando tu confianza. Estás activando el gozo del Espíritu. Estás debilitando los planes del enemigo. Estás posicionándote como hijo o hija delante del trono. No necesitas una gran voz, solo un corazón dispuesto. A veces basta con un simple «Te adoro, Señor», en medio del insomnio, o un versículo cantado, o una melodía suave susurrada desde tu alma.
Eso basta para que el cielo se acerque. Tu canto en la noche puede ser el comienzo de tu milagro. ¿Recuerdas a Pablo y Silas? Ya lo vimos en un tópico anterior. Ellos también cantaban de noche en prisión. ¿Y qué ocurrió? Cadenas rotas, puertas abiertas, corazones transformados. Y si esa noche que estás por vivir es la antesala de tu milagro, pero depende de si eliges cantar o quejarte. Y si esa canción que tienes en el corazón es la llave que abrirá la puerta al gozo que has perdido. La adoración en la noche no es una reacción, es una decisión. Aplicaciones prácticas para tu vida. Escoge una canción cada noche. Aunque sea corta, hazla tu oración, canta con tu espíritu, aunque estés cansado, aunque no haya música. Escribe tu propia alabanza. No necesitas ser músico, solo sincero. Levántate si el espíritu te inquieta. Adora a medianoche si sientes ese llamado. Usa la alabanza como arma. Contra la ansiedad, el miedo, la tristeza, canta. Una promesa para ti hoy: Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Salmo 118, 14. Tu fuerza no está en lo que sientes, está en lo que proclamas. Y si decides levantar un cántico en esta noche, no por emoción, sino por convicción, el cielo se moverá a tu favor, porque Dios no es indiferente a los cánticos nocturnos. Él se deleita, Él responde, Él actúa. Esta noche canta, aunque sea llorando, aunque sea en voz baja, aunque sea en el alma, pero canta, porque mientras tú alabas, Él pelea por ti. La parábola del amigo inoportuno. Cuando la persistencia nocturna conmueve el corazón de Dios, hay momentos en los que oramos y no vemos nada, donde el silencio parece eterno, donde la duda quiere infiltrarse en la fe. En esos momentos, muchos se rinden, abandonan, se frustran. Pero Jesús nos enseñó una verdad radical. El cielo responde no solo a la oración, sino a la perseverancia, y lo hizo con una historia sencilla pero profunda, la del amigo inoportuno que toca una puerta a medianoche, y les dijo: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes? Lucas 11:5. En esta parábola Jesús nos lleva a imaginar una situación incómoda, extraña, poco común. Alguien va a molestar a un amigo en plena noche. ¿Quién hace eso? Solo alguien con urgencia, alguien con carga, alguien que ya no puede esperar. Y ese es exactamente el tipo de oración que Dios está esperando. Una oración que no se detiene, que no se rinde, que toca y toca, aunque parezca inoportuna. La noche representa la demora, la necesidad y la prueba de la fe. El hombre de la parábola no fue a buscar ayuda a las 3 de la tarde, fue a la medianoche. Eso representa muchas cosas. La hora en que nadie espera ser molestado, el momento más oscuro, el tiempo en que parece que nada se mueve, y sin embargo es allí donde Jesús nos invita a tocar, a clamar, a insistir. ¿Por qué? Porque en la noche se prueba la fe, porque en la oscuridad se revela quién realmente cree, porque cuando todo parece cerrado, el acto de insistir en oración tiene un poder tremendo. No se trata de molestar a Dios, se trata de no rendirse. En la parábola, el amigo no abre por amistad, sino por la insistencia. Jesús dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Lucas 11:8. Luego viene una de las frases más famosas: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Pero este versículo cobra un nuevo sentido cuando entiendes que fue dicho en el contexto de una oración de medianoche. Jesús no está hablando de oraciones suaves ni de peticiones pasajeras. Está hablando de una oración intensa,
persistente, insistente, valiente, una oración que no tiene miedo de tocar la puerta de Dios en la hora más difícil. A veces la respuesta no llega porque dejamos de tocar demasiado pronto. ¿Cuántas veces oraste por algo y al no ver respuesta asumiste que no era la voluntad de Dios? ¿Y si sí era su voluntad, pero Él estaba esperando ver si realmente lo deseabas? ¿Y si dejaste de orar en la noche 6, cuando el milagro venía en las 7? Muchos abandonan la oración justo antes del rompimiento, pero esta parábola nos enseña que el que persevera, el que sigue tocando, el que insiste en medio de la noche, ese verá la puerta abrirse. Dios no es como el amigo que se resiste, pero honra la persistencia. Jesús no compara a Dios con un amigo rudo o molesto. Al contrario, está haciendo un contraste. Si un amigo humano, por molesto que sea, termina cediendo, cuanto más Dios, que es un buen padre, responderá a sus hijos que claman a Él de noche. La oración persistente no cambia a Dios, te cambia a ti, te forma, te purifica, te alinea con su voluntad. Y cuando tu oración nace de un corazón quebrantado, constante y humilde, Dios responde, siempre. Clamar de noche es fe en acción. Cuando tú oras de noche, después de un día sin respuestas, cuando todo parece igual, estás tocando como el amigo inoportuno, y esa clase de fe agrada a Dios. No es cómodo orar cuando estás cansado, no es fácil clamar cuando no ves resultados, no es natural insistir cuando el alma quiere rendirse. Pero si decides seguir tocando, seguir clamando, seguir creyendo, vas a ver puertas abrirse que nadie puede cerrar. Aplicaciones prácticas para tu vida. Haz una lista de oraciones persistentes. Escribe lo que no debes dejar de orar, aunque parezca que nada pasa. Ora aunque sientas que estás repitiendo lo mismo. Dios honra la fe constante, no la elocuencia. No te detengas en la noche difícil. Toca la puerta de Dios. Sigue llamando. Insiste. Recuerda que el silencio de Dios no es ausencia. A veces está probando tu perseverancia. Celebra cada pequeño avance. Cada paso es señal de que la puerta está más cerca de abrirse. Una promesa. Para ti hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Cada lágrima en tu oración nocturna es semilla de consuelo. Cada golpe en la puerta celestial es un paso más hacia el milagro. No te detengas ahora. Sigue orando, aunque sea la noche más larga, aunque todo diga, espera, aunque la respuesta tarde, sigue tocando, porque el que llama, se le abrirá. ¿No pudisteis velar conmigo una hora? La tristeza de Jesús y el valor eterno de la vigilia nocturna, el momento más crítico en la vida de Jesús, no fue cuando multiplicó los panes, ni cuando enseñaba en el templo, ni siquiera cuando fue arrestado. Fue una noche donde su alma estuvo muy triste hasta la muerte, una noche donde él necesitaba compañía, y no la tuvo. Una noche donde el peso del pecado de la humanidad empezó a caer sobre él. Y en esa noche, Jesús les pidió algo a sus discípulos que parecía simple: velad conmigo. Mateo 26:38, pero ellos no pudieron hacerlo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40, estas palabras siguen resonando en cada creyente hasta el día de hoy. Son un llamado, un reproche lleno de amor, una pregunta que nos confronta. ¿No puedes velar conmigo una hora? Jesús no les pidió una predicación, les pidió compañía en oración en ese momento. Jesús no estaba enseñando, no estaba haciendo milagros, estaba quebrado, luchando con la decisión más dura de su vida: aceptar la cruz. Y no pidió sermones, ni promesas, ni palabras bonitas. Pidió oración, vigilancia, presencia espiritual, pero los discípulos se durmieron. El cuerpo les ganó, la rutina los venció,
La noche apagó su espíritu, y eso también puede pasarnos a nosotros. Hay noches donde Jesús te pide, ora, velad, acompáñame en la intimidad, pero estás muy cansado, muy ocupado, muy distraído, y sin darte cuenta te duermes espiritualmente. La oración nocturna es protección contra la tentación. Jesús no solo les pidió velar por él, también les dijo algo clave: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Esto es profundo. La oración nocturna no solo es un acto de intimidad con Dios, también es una muralla contra el pecado. Muchos caen durante el día porque no oraron durante la noche. Muchos ceden ante la tentación porque no se fortalecieron en la vigilia. Jesús les mostró a los discípulos que la batalla contra el pecado no se gana solo resistiendo. Se gana orando antes de que la tentación llegue. Y ese antes suele ser en la noche. La diferencia entre Pedro y Jesús fue lo que hicieron durante la noche. Ambos enfrentaron presiones a misma noche. Jesús, en el huerto, oró intensamente, derramó su alma, se fortaleció, se alineó con la voluntad del Padre. Pedro, en cambio, durmió, no oró, no veló, y horas después negó a Jesús. ¿Ves la conexión? Lo que haces en secreto, en la noche, en la oración, prepara tu corazón para lo que enfrentarás públicamente. Una oración sincera a la medianoche puede ser la diferencia entre la caída y la victoria espiritual. Jesús sigue buscando intercesores que velen con Él en la noche. Hoy Jesús ya venció la cruz, ya resucitó, ya se sentó a la diestra del Padre, pero su Espíritu Santo sigue buscando personas que estén dispuestas a velar, a interceder por las almas, a orar por los que caen, a clamar por los perdidos, a orar por los tiempos difíciles que se aproximan. Jesús sigue preguntando en lo secreto: ¿puedes velar conmigo una hora? No es una carga, es un privilegio ser parte de los que no duermen espiritualmente, de los que entienden que la noche es el campo de batalla de los hijos obedientes. Aplicaciones prácticas para tu vida. Elige un momento para velar con Jesús. Aunque sean 15 minutos antes de dormir, dedícalo solo a Él. Ora pidiendo y fuerza contra la tentación. Anticípate al conflicto con oración. Haz de la oración nocturna una disciplina, no como legalismo, sino como compromiso de amor. Escucha el clamor del Espíritu. A veces el cansancio no es físico, es espiritual. Pelea contra él. Recuerda que el que ora de noche se mantiene firme de día. Una promesa para ti hoy: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Jesús conoce tus límites. Sabe que estás cansado, que a veces cuesta orar, que la noche pesa, pero también sabe que si lo haces, crecerás, te fortalecerás, permanecerás firme y estarás listo para los desafíos que vienen. Esta noche, cuando vayas a cerrar los ojos, escúchalo susurrar: ¿velas conmigo una hora? Y si tu respuesta es sí, tu alma lo sentirá, tu espíritu se encenderá, y tu mañana será diferente. Si estás escuchando esto, significa que llegaste hasta aquí, hasta el final, y eso te hace parte de una pequeña minoría. La mayoría de las personas no termina lo que empieza. Se desconcentran, se cansan, se rinden, pero tú no lo hiciste. Tú elegiste quedarte, escuchar, aprender, abrir tu alma. Y eso no es cualquier cosa, eso es señal de propósito, de hambre espiritual, de fidelidad. Hoy recorrimos juntos 14 poderosas revelaciones bíblicas sobre el valor eterno de la oración nocturna. Pasamos por jardines de intimidad, cárceles oscuras, palacios, desiertos, cuartos de oración, visiones, lamentos y canciones, todo bajo el mismo cielo, el cielo que se abre sobre aquellos que oran en la noche. Y tú estuviste aquí,
conmigo, con el Espíritu Santo, con la palabra. Eso te distingue, eso te posiciona, eso te transforma. Ahora te pido algo más, una acción que confirme que no solo oíste este mensaje, sino que te apropiaste de él. Quiero que comentes aquí abajo esta frase: yo oro de noche porque mi espíritu no duerme. Esa frase será la señal de que tú estás entre los que responden al llamado, entre los que no se conforman, entre los que Dios puede contar cuando todos los demás están dormidos. Quiero ver tu nombre en los comentarios. Quiero saber quiénes son los veladores, los intercesores, los buscadores incansables. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete. No lo pienses. No lo dejes para después. Porque si este canal ha sido un refugio para ti, una palabra de dirección, un alimento en tus noches oscuras, entonces suscribirte es decir: Señor, quiero seguir recibiendo. No quiero alejarme de este fuego. Muchos no tienen iglesia, no tienen líderes, no tienen comunidad, pero tienen este espacio y tienen a Dios. Haz que esta palabra llegue a más personas. Comparte este video, envíalo a alguien que esté pasando por noches largas. No sabes cuántas almas están esperando justo esto, y tú puedes ser el instrumento. Imagina esto: una vela encendida en medio de una ciudad apagada. Eso eres tú, uno que eligió velar, orar, buscar, encender su alma mientras otros solo duermen. Pero una vela sola se puede apagar con el viento. En cambio, muchas velas juntas se convierten en una llama imparable. Y por eso te invito a que no camines solo. Quédate con nosotros. Sigue aprendiendo, sigue creciendo. Y si aún no lo hiciste, activa las notificaciones, porque esto no termina aquí. Cada nuevo video será otro paso en tu crecimiento, otro ladrillo en tu altar, otro momento donde Dios podrá hablarte. Hoy te enseñé cómo Dios obra en las noches, cómo escucha tus oraciones, cómo responde en silencio, cómo protege tu descanso, cómo da visiones, rompe cadenas, sana heridas, revela propósitos y despierta espíritus que se atreven a buscarle mientras todos duermen. Ahora depende de ti. Esta noche, cuando te acuestes, no apagues tu alma. No cierres los ojos sin abrir. Primero tu boca en oración, aunque sea un susurro, aunque sea un agradecimiento, aunque sea una lágrima. Pero háblale, y verás cómo tu descanso será diferente, cómo el miedo retrocede, cómo tu espíritu se fortalece, cómo el cielo te responde. Dios no está en silencio, solo espera que tú lo llames en la noche.